Bien, buenas noches. Disculpen, estamos cambiando los medios porque no teníamos internet y no teníamos sonido por la otra vía. Así que ahora estamos por acá. A modo de introducción, sean bienvenidos al estudio de la Biblia. Estamos hablando sobre la piedad cristiana y los medios o recursos dados por Dios, ahora sí, para que nosotros podamos crecer en madurez, en santificación y en piedad cristiana. Decíamos que el recurso por excelencia es la escritura y la oración. Y estábamos hablando también que otro de los recursos provistos por Dios para que nosotros podamos crecer en la vocación de nuestra fe de manera piadosa, santa a Dios, es la comunión de los santos para edificación. La comunión de los santos es, de hecho, lamentablemente, una de las cosas más abandonadas hoy en día. Con mucha facilidad, los creyentes simplemente dejan de venir a los cultos, dejan de participar de las reuniones establecidas por la iglesia, pensando que con ello, pues no afectan a nadie. Pero la realidad es que se afecta a usted mismo. Y es que Dios no prescribió la reunión de creyentes como un grupo de gente que se reúne y hace un club para un fin X. La reunión de los creyentes responde a un propósito definido. Primero, honrar y glorificar a Dios por medio de la adoración. Y segundo, que los creyentes sean exhortados, corregidos, enseñados, amonestados, para poder así crecer y madurar y vivir para la gloria de Dios. Por tanto, dejarse de congregar injustificadamente no es algo saludable. De hecho, es algo perjudicial para la vida espiritual del que tal hace. Entonces, mis hermanos, vamos a Hebreos 10:24. Hebreos 10:24 y dice la Escritura: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estábamos haciendo un exégesis de este pasaje. La palabra considerémonos está en primera persona del plural, lo cual indica que es un consejo divino, porque esta escritura fue dada por inspiración del Espíritu Santo, dirigido a todos los creyentes, dirigido a los líderes, dirigido al miembro común de la congregación. De tal manera que cada uno de nosotros debe prestar atención a este consejo. Y la palabra considerémonos significa considerar cuidadosamente, estar atento, prestar especial atención, preocuparse por las implicaciones que tienen estas cosas, tener una comprensión cabal del asunto. En otras palabras, cuando dice considerémonos unos a otros, la Escritura está diciendo: presta atención, preocúpate, trata de comprender, ten una observación directa, en este caso, de unos a otros, o sea, con todos tus hermanos y por todos tus hermanos, de tal manera que tú tengas consideración para con cada persona que forma parte del cuerpo de Cristo, así como cada persona que forma parte del cuerpo de Cristo debe de tener consideración de ti, ¿verdad? Evidentemente esto apunta al cuidado pastoral. Y cuando hablamos de cuidado pastoral, no me estoy refiriendo al cuidado que debe tener el pastor de tu persona, porque a veces pensamos que el único responsable de cuidar pastoralmente a la grey es el pastor. Y cuando leemos un pasaje como este, nos damos cuenta que el cuidado pastoral es de todos los creyentes para con todos los creyentes. Y está enfocado en una misión fundamental, que es el propósito de estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta palabra, estimularnos,
significa provocar algo mediante la intención o la agitación. Significa ser capaces de provocar en el otro, ya sea por consolación, exhortación, amonestación, dirección, consejo, conversación, etc., ser capaz de estimular en todos los hermanos el amor. Ahora, en español nosotros tenemos generalmente un solo significado para esta palabra, pero en griego esto no pasa. Y aquí amor se refiere al amor ágape, que es el amor cristiano, que es el amor fraternal que debe de existir en nosotros. Por ejemplo, cuando dice Judas 12, estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestro amor. Censura el hecho de que haya personas que manchen la práctica del amor en la iglesia. ¿Y cuál es el pasaje por excelencia donde podemos oír sobre el amor ágape en la Biblia? 1 Corintios 13. Que va a definir que ese amor entre creyentes todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita con nada, no se envanece, etcétera, etcétera. Mire qué interesante. El creyente en la comunión de los santos debe de ser un agente de estímulo para que el uno al otro practique este tipo de amor. Por tanto, aquí queda fuera lo que contrasta con esto. El amor todo lo puede, todo lo espera, entonces la impaciencia no da el traste con este amor, el no sufrir, el pensar mal siempre, el tomar todas las cosas a la tremenda. Definitivamente esto no estimula el amor, esto estimula a la división, al conflicto, a lo que no edifica absolutamente. Y cuando nosotros asimilamos que somos instrumentos de Dios para estimularnos a la práctica del amor, ¿qué va a pasar cuando, a pesar de las diferencias, de los criterios, de las opiniones y de los eventos, seamos capaces de desarrollar en nosotros la capacidad de todo esperar, todo sufrirlo, todo soportarlo, no hacer nada indebido, no buscarlo de uno, etcétera, etcétera, como dice 1 Corintios 13? Definitivamente usted va a estar contribuyendo a que su hermano sea edificado y usted va a estar contribuyendo a que en determinado momento, cuando usted esté en necesidad, su hermano sea el instrumento de edificación para su vida. Por eso hay otra porción donde dice, tú cuando exhortes, cuando reprendas a un hermano, hazlo con temor y temblor, no sea que el día de mañana seas tú el que caiga y venga a ser objeto de burla. ¿A qué se refiere? Al hecho de que si tú eres capaz de practicar el amor como modelo que está en la Biblia, en el momento de la crisis de tu otro hermano, cuando tú estés en crisis, tu otro hermano va a reproducir el mismo tipo de amor por ti. Y esto fortalece a la iglesia de Cristo. Y debemos de velar por esto en nuestra comunión, porque esto definitivamente, al estimularnos al amor, nos va transformando en personas que tienen el carácter de Cristo y a la imagen de Cristo. Jesús, ¿qué dijo en el Sermón del Monte? Bendecid y no maldigáis. Por la otra mejilla, vemos una enseñanza contraria a ojo por ojo y diente por diente, ¿no? En el concepto de cómo lo estaban viendo los judíos de ese tiempo. Entonces, definitivamente contribuye a la edificación el amor. Por otro lado, la Biblia también dice que el amor cubre multitud de faltas, multitud de pecados. Por tanto, si cubre multitud de faltas y de pecados, y si los pecados son cubiertos, son eliminados, son superados, pues entonces hay crecimiento, hay madurez. No podemos olvidar de que una de las características de los últimos tiempos es que hay una tendencia a que el amor se enfríe. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, como existe ese peligro,
Dios sabe que una iglesia con un amor frío para con los hermanos no es una iglesia que está andando piadosamente. Por tanto, el creyente debe de velar para que el ejercicio práctico del amor entre los creyentes sea una realidad, no de palabras, sino de hechos. Y más cuando sabe que el amor se puede enfriar. Por otro lado, es censurable en la Biblia cuando se pierde el primer amor, ¿verdad? Por tanto, el primer amor tiene que estar vivo todo el tiempo. Y esto contribuye a la comunión y la edificación en el sentido que cuando usted estimula al otro, al amor, y lo estimula a las buenas obras, o sea, a actuar conforme a lo que Dios manda, inevitablemente en esa estimulación usted va a tener que exhortar en determinado momento, va a tener que edificar a la persona, va a tener que preservar, pero va a tener también que corregir o amonestar. Y la enseñanza, la exhortación, la amonestación, lejos de ser instrumentos que están para flagelar a la gente, como muchos a veces piensan, son medios de gracia para la edificación necesaria. Por tanto, cuando usted se ausenta del culto y usted queda fuera del ejercicio de la exhortación, la edificación, la preservación, la amonestación, que viene por medio de la palabra, por medio de la predicación, del estudio, de la exhortación, de la amonestación directa del pastor o de un hermano, el más perjudicado es usted. Cuando usted escuche un sermón que a usted le quebrante el corazón, no se enoje contra el predicador, no se enoje contra el maestro, no se enoje contra el hermano. Usted examine si es bíblico, si es conforme a la Escritura, alabe a Dios. Ninguna disciplina en el presente parece agradable, pero al final ¿es de qué? Es de bendición. Decía una hermana de nuestra iglesia en Cuba que la vida cristiana en comunión era como la hornilla de carbón. Cada creyente es un carbón que cuando están unidos mantienen el fuego encendido, pero cuando un carbón se pone aparte, corre el riesgo de apagarse solo y volverse ceniza. Y solamente puede volver a prender cuando es que está unido. Mire, algunos hoy en día están desarrollando el concepto de no necesito iglesia porque tengo YouTube y aquí puedo ver y mirar. Es cierto que usted puede edificarse, no digo que no traiga edificación, pero lo que YouTube no le va a poder proveer nunca es el calor humano y el amor presencial de los hermanos. Algunos han dejado de ir a la iglesia y dicen, no, yo me siento aquí, sigo el pastor tal o el pastor mal cual por video. Eso es una cosa de riesgo muy grande. ¿Sabes por qué? Porque ese pastor, en primer lugar, da muy buenos estudios, pero no es tu pastor. Él no cuida de tu alma. Y Dios ha prescrito y ha puesto a los obreros para cuidar del alma, como quienes han de dar cuenta. O sea, ¿cómo te puede exhortar, amonestar? Oh, me exhorta por medio de la predicación, sí, pero es que a veces necesitamos más que la predicación. Necesitamos al ser humano delante que te diga, ven, necesito hablar contigo y traer a ti una enseñanza, una exhortación, una amonestación. Que siempre en el modelo bíblico es para la edificación, ¿verdad? Entonces, en este sentido Dios provee a la congregación como un instrumento de gracia para tu edificación, para producir en ti la santificación. Porque, hermano, dígame, ¿cuántas veces usted no ha estado en la vida que tiene que tomar una decisión y no sabe qué hacer? Llega a la congregación y ese día se pone a hablar con un hermano y ese hermano es el instrumento de Dios para guiarte. Y te dice, hermano, considera esto, o la predicación, o la exhortación, o el testimonio que dio otra persona. Pero cuando usted se ausenta, ¿qué pasó? Usted se perdió toda esa bendición, ¿verdad? Ahora, mira el verso 25, el versículo siguiente, ¿qué dice? Acto seguido, después que dice, para estimularse al amor y las buenas obras, dice lo siguiente, no dejando de, como algunos tienen por costumbre. O sea que ya en el tiempo bíblico algunos habían empezado a acostumbrarse a no congregarse, sino exhortándonos
y tanto más cuando ves que aquel día, ¿a qué se refiere aquel día que se acerca? A la segunda venida de Cristo. O sea, hermano, las señales del fin se van cumpliendo, el amor se está enfriando, cada vez más la apostasía se está a la puerta, los falsos maestros, estamos más vulnerables que nunca. Por tanto, al estar más vulnerables que nunca, tenemos mayor necesidad de la comunión de los hermanos. La Biblia es categórica, no dejando de congregarnos. Ahora, hay un detalle. La Biblia dice también, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía Jehová, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Cuando usted se ausenta de la congregación, usted empieza a dejar de ser partícipe de las bendiciones que Dios trae a la vida cuando uno se congrega. ¿Cuáles bendiciones? El texto no lo dice, pero son muchas. Y pueden ser muchas. La bendición de ser consolado, de ser instruido, de ser capacitado, de ser dirigido, de ser corregido, en fin, de ser alimentado. Porque cuántas veces no llegamos a la iglesia con los bolsillos vacíos y por alguna razón alguien se dio cuenta y usted se va de ahí con la bendición que usted necesitaba porque los hermanos decidieron ayudar. Entonces, desafortunadamente, la gente no valora estas cosas. No valoran estas cosas. Y la gente se vuelve selectiva. O voy al culto de estudio o voy al del domingo, pero no voy a estar en todas. Mire, cada servicio tiene funciones diferentes. Y la realidad que el más bendecido con estar en cada uno de ellos somos tú y yo. Y más cuando los empezamos a ver como la herramienta de Dios para producir en nosotros este crecimiento a la imagen de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a Efesios 4:16. Efesios 4:16. Efesios 4:16. Estoy sufriendo porque no puedo ver los contextos. Vamos a leer desde el 14. Vamos a leer el 11, del 11 al 16. Está hablando de Dios y de lo que Dios ha hecho. Efesios 4:11. Está dando mucho frío. ¿Por qué no lo suben un poquito entonces? Yo también estoy aquí tipo pingüino. Uy, se nos pegó el espíritu de Flor. Sí, pues sí está frío. Efesios 4:11. ¿Están todos ahí conmigo? Fíjense, viene hablando de Dios y de lo que Él hace, ¿verdad? Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos 4 oficios, no nos vamos a meter cuál está vigente y cuál no, porque eso no es lo que nos interesa ahora. Pero todos ellos son de cuidados pastorales, todos. Porque estos individuos tienen en común que son personas que transmiten un mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Que cuidan al rebaño de Dios. Y el propósito lo vemos en el verso 12. ¿Perfeccionar a quién? Para la obra del ministerio. Y además dice que para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que Dios ha puesto a los predicadores en la iglesia para que los creyentes sean, ¿qué? Equipados para vivir como Dios manda y hacer lo que Dios quiere que se haga de la manera en que Dios quiere que se haga. Y Dios ha puesto el magisterio en la iglesia para que la iglesia sea edificada. Hermano, definitivamente con la edificación que viene, el crecimiento, la madurez. Y por tanto, el desarrollo de una vida piadosa conforme a la vocación a la que hemos sido llamados. Y tiene un límite. Mire el verso 13. Límite que es corporativo, o sea que incluye a todos. Hasta que todos lleguemos ¿a qué?
a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que, detengámonos aquí, ¿podemos decir ya llegué? ¿Estamos qué? En camino. Estamos llegando. Espero, ¿verdad? Pablo después llega a decir, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero estamos en camino. Ahora, si usted se da cuenta, el camino es a través de la enseñanza, equipamiento y exhortación de los que Dios puso para enseñar a la iglesia, que son los pastores, apóstoles, profetas y pastores y maestros. Entonces, cuando me ausento del espacio de la comunión de los santos, donde las personas puestas por Dios van a instruir y exponer el mensaje de Dios, yo empiezo a perderme y a retrasarme en este avanzar a la unidad de la fe. Empiezo a retrasarme, a quedarme rezagado en el conocimiento del Hijo de Dios, y por supuesto voy a tardar más en el alcance del perfeccionamiento y llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. No voy a poder madurar, no voy a poder crecer. Ahora hay un detalle, puede que usted venga también y si le entra por aquí, le sale por aquí, tampoco va a llegar a ningún lado. Entonces no es suficiente con venir, es necesario venir, escuchar, reflexionar, aplicar y después ¿qué? Hacer e implementar en la vida. Pero ¿cómo va a poder desarrollar esto estando ausente? Porque si usted está todo el tiempo, uno como pastor, ahí ve a la hermana Betania, que sí, viene a todos los servicios, se sienta, escucha, pero no ha progresado mucho. ¿Qué está pasando con la hermana Betania? Hermana Betania, va uno como pastor, ¿puedo hablar con usted? Necesito hacerte una visita. Hermana, mira, hemos estado mirando que usted nos falta a la iglesia. Pero como pastor he percibido que no percibo en usted que está creciendo lo suficiente. ¿Hay algo en lo que le puedo ayudar? ¿Hay algo que le está ocurriendo, que le está pasando? Oh, sí, pastor, es que me ocurre esto y esto y esto y esto. Y entonces ahí donde uno puede decir, hermana, mire, y empezar a ¿qué? A ayudar. Por poner un ejemplo, esto puede ocurrir de disímiles maneras. Lo que quiero es que enfatizar el hecho de que la congregación, la iglesia a la que tú perteneces, mi hermano, es una bendición de Dios. Es una herramienta de Dios para tu crecimiento espiritual. Dígame, ¿cuántas veces en la misma iglesia nosotros a veces no metemos la pata y se nos va la onda, ¿verdad? En Cuba decimos la Catalina. Se te va la onda y se te sale. Y nunca falta el hermano cariñoso, tierno, que te dice, hermano, tenga cuidado, mire, hirió a este, hirió al otro, debe cambiar. Y eso te permite a ti, uno, reflexionar que hiciste mal. 2, tratar de enmendar tu asunto. Y 3, buscar a la otra persona y decir, mira, discúlpame, vamos a arreglar esto. Dígame, ¿no es eso una bendición? Lo es. Entonces, en ese sentido, la comunión de los santos contribuye a la edificación. Y es en ese espíritu en el que tenemos que movernos, mis amados hermanos. Y esa es la manera en que Dios nos quiere a nosotros. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Porque Dios nos quiere ¿qué? Unidos. Dios nos quiere caminando juntos. Y Dios nos quiere creciendo y llegando a perfeccionamiento. Dice el 14. Propósito. Que ya no seamos ¿qué? ¿Qué significa eso? Ya no seamos más inmaduros. Dejemos las niñerías. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Hay niñerías en las iglesias a veces? Me miró, no me miró, me saludó, no me saludó. Por poner ejemplo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo era adolescente, había un hermano con el que teníamos ciertas diferencias. Ustedes saben, estupideces de adolescente. Y yo era de esos de los que estaban de que no me saludó, no lo saludo. No me miró, no lo miro.
Y una hermana un día me oyó diciendo esa barbaridad. Hasta ese día me dijo, necesito hablar contigo. Sí, hermana. Me dijo, ¿por qué tú no saludas a esta persona? Me dijo, y salto yo bien, creyéndome en mi derecho. Es que él nunca me mira, nunca me saluda. Me dijo, ahora yo te tengo una pregunta. Sí, hermana, dice. Si tú no lo saludas porque él no te saluda y tú no lo miras porque él no te mira, ¿qué diferencia hay entre tú y él? ¿Sabes qué? Yo creo que aunque no te miren y no te saluden, usted debe ir y mirar y saludar. No te devuelven de la misma manera, eso es ya asunto de esa persona con Dios. No lo juzgues, no lo condenes, sé tú diferente. Y hermano, ¿y saben lo que me pasó? Que cuando me empecé a acercar a esta persona, resultó que ella decía que no me saludaba porque yo no lo saludaba. Hay que dejar las niñerías. A veces estamos llenos de niñerías. Y esto es solo un ejemplo de algo, ¿verdad? Y son cosas las que... Y déjeme decirle, esto es muy múltiple porque puede que yo sea muy niño en un aspecto y usted muy niño en el otro. Hay muchas variables, ¿verdad? Uno tiene que... pero es en la comunión y en el roce donde Dios va puliendo estas cosas. Estas cosas. El propósito es que no seamos niños. Ahora, se dice que no seamos niños fluctuantes, que hoy tienen un pensamiento, mañana tienen el otro. Yo recuerdo que cuando mi hermano era bien pequeño, mi hermano era bien fajarín, siempre estaba peleándose con los muchachos del barrio. Mi hermano le dio una pedrada a otro muchacho en el barrio. Y salió la madre del muchachito y se pone a discutir con mi mamá. Y mi mamá a responderle y cuando hicieron así las dos miraron, los dos niños jugando juntos. Hay que dejar las cosas tontas, ¿verdad? Y madurar. Entonces, esto aplica a busca madurez. Llevado por doquiera de todo viento de doctrina, todo viento de enseñanza. Guíate por lo que enseña la Escritura. Dice, por estratagema de hombre que para engañar le emplea con astucia las artimañas de error. O sea, ten cuidado con las falsas enseñanzas que estimulan estas cosas. Ahora, en cambio, sino que siguiendo la verdad, y nuevamente sale ¿qué cosa? El amor. Ahora dice, crezcamos en todo, crezcamos en aquel que es la cabeza. ¿Y esto es quién? Y ahora mire lo que dice, de quien todo el cuerpo, ¿quién es el cuerpo? Nosotros, bien concertado. Y esta palabra, concertado, significa coordinado, unido entre sí, bien coordinado. Y es una idea antropológica. Así como el cuerpo humano está bien coordinado, debemos estar ¿qué? Bien coordinados nosotros, ¿verdad? De quien todo el cuerpo bien conectado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Entonces, fíjate, debemos estar concertados, unidos, en una disposición de ayuda mutua, según la actividad propia de cada miembro, según sus dones, según su capacidad, recibe su crecimiento para ir, ¿qué? Edificándose en amor. Entonces, en la comunión, cuando cada miembro pone en ejercicio su don espiritual para el bien del otro, en el espíritu de la edificación, de la unidad, etcétera, etcétera, dice que recibe crecimiento. Hay crecimiento por medio de la congregación. Ahora, si la congregación no está actuando conforme a la Escritura, viviendo conforme a la Escritura, sino guiando por lo que falsos maestros que lo que sí fomentan es divisiones, contiendas, etcétera, etcétera, ahí por supuesto no va a haber crecimiento, es lo que va a haber es una batalla campal todo el tiempo. Y eso definitivamente no es lo que Dios quiere. Entonces, la comunión de los santos ayuda y contribuye a nuestra madurez. John Owen decía, la negligencia de la comunión debilita toda gracia. Y eso es muy cierto. Ahora, si él dice que la negligencia de la comunión debilita toda gracia, yo me atrevo a decir entonces a la luz de la Escritura que la perseverancia en la comunión
fortalece toda gracia. Por eso es importante la comunión de los santos, mis hermanos. Y no dejar nunca que el pecado gane ventaja entre nosotros. También vamos a ver como otro recurso de Dios, ya vemos la comunión de los santos, la mortificación del pecado, los medios y la mortificación del pecado. Cuando hablo de la mortificación del pecado, estoy usando el lenguaje que usaba la Biblia antigua. Se refiere a hacer morir lo terrenal en nosotros. Porque hay una realidad, fuimos librados de la culpa del pecado, que es la muerte y el infierno. Pero no hemos sido librados todavía de la presencia del pecado. El pecado todavía está ahí. Y de no dársele muerte a lo que se llama pecado remanente, del viejo hombre, de no batallar contra ello, él va a volver a tomar ¿qué cosa? El control. Y Dios manda y establece que nosotros demos muerte a ese pecado remanente en nosotros. Colosenses 3:5. Colosenses 3, versículo 5. Colosenses 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Me interesa la cámara, esto un poco, me veo muy panzón. Colosenses 3:5, dígame cuando lo tenga. Fíjese, dice la Escritura, haced morir. Y la palabra haced está en imperativo. Está en una orden. Y es interesante esto. Deja ver cómo, porque esto es una traducción interesante, porque en griego hacer morir es una sola palabra, que no se puede traducir a español, porque es como si yo le dijera necronizar. Porque la palabra en griego es necros, de donde viene muerte, necro, ¿verdad? Es como necronizar, matar. Pero no es matar de... hazlo necrosis, hazlo muerto, haz que se muera. Es lo que está queriendo transmitir. Haz que se muera en ti, ¿qué cosa? Lo terrenal. Y mire que es plural, en vosotros. Hagan morir en vosotros. Quiere decir que la acción de hacer morir lo terrenal es competencia ¿de quiénes? De todos los creyentes. No de forma corporativa, porque el trato de Dios en este caso es ¿qué? Individual. A lo que se está refiriendo es esto, que cada uno de nosotros en su batalla espiritual esté haciendo morir ese pecado remanente que cada uno tiene y que no le permite avanzar. Uno es una cosa, otro es otra. En otras palabras, estamos inmersos en una batalla espiritual y Dios nos quiere ver batallando contra estas cosas. Y luego habla de esas cosas que son terrenales. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, avaricia. Y aunque aquí hay solo mención de algunas, definitivamente la lista puede ser cualquier pecado que constantemente esté asediando a nuestras vidas. ¿Por qué hay que hacer morir esto? Porque esto no trae la bendición de Dios. Si usted ve el verso 6, lo que dice que sobre estas cosas viene la ira de Dios. Sobre los hijos de desobediencia. Si la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, no crees que vas a quedar impune por tú cometerla. El hecho de haber sido salvado por gracia no es una licencia para pecar deliberadamente. O sea, el pecado siempre trae consecuencias. Y definitivamente Dios quiere verte creciendo a la estatura y la medida de la plenitud de Cristo. Ahora, si bien Dios da los recursos, cuando dice haced morir lo terrenal en vosotros, la orden es dada al creyente
Es el creyente el que tiene que ser hallado en la empresa de hacer morir lo terrenal. Quiere decir esto que usted no se va a sentar hoy aquí a orar, Señor, haz morir lo terrenal en mí y punto. No. Dios te quiere ver tomando acciones. Evidentemente, todo comienza con, para lograr tal cosa, usted tiene que evaluar su vida a la luz de la Escritura. ¿Qué pecados hay en mí que son remanentes y que a Dios no le agrada? Yo tengo el pecado de la ira. Bueno, ¿qué es la ira? ¿Cómo funciona la ira? ¿Cómo trabaja la ira? ¿Cuáles son las consecuencias de la ira? Y voy a buscar toda esta respuesta en la Escritura. Los resultados de la ira. ¿Qué dice Dios sobre la ira? ¿Por qué es un pecado la ira? ¿Cómo afecta la ira? ¿Qué debo de hacer para quitar la ira? ¿Qué cosas voy a implementar para evitar la ira? ¿Cómo yo caigo en la ira con facilidad? ¿Por qué caigo? ¿Qué cosas me estimulan? ¿Qué cosas son un detonante? ¿Cómo puedo evitar el detonante? ¿Qué acciones voy a tomar para? Y voy a empezar a definir todas las cosas, y eso aplica a cualquier asunto, para yo poder ir creciendo y madurando. De tal manera que el mes que viene tengo uno a ser propenso a la ira, sí, puede que me vuelva a enojar, pero ya no voy a ahora hacer esto. Y logré vencer un poquito. Y mañana logré avanzar y avanzar hasta que llegue un punto en el cual, si Dios en su gracia lo quiere quitar, lo va a quitar. Y si Dios lo quiere permitir, lo va a permitir, pero ahora bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Hay un libro muy bueno, se llama Temperamentos Controlados, se lo recomiendo. Es un libro excelente, es muy pequeño, pero excelente. Entonces, para hacer morir, el recurso es, ya vimos, la oración, la escritura, el cuidado pastoral, la exhortación, la amonestación, etc. Entonces, mis amados hermanos, vamos a Romanos 8:13. Romanos 8:13. Romanos 8:13. Bien, aquí Pablo va a exponer la realidad del que está en Cristo en contraste con el que no está. Si tú vives conforme a la carne, vas a morir. ¿Y por qué dice que vas a morir? Porque hay una realidad. El verdadero creyente no practica el pecado en el sentido de que no vive para pecar, sino que vive para la gloria de Dios. Porque si por el Espíritu haces morir la obra de la carne, ese vive. Ahora, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Por tanto, los hijos de Dios son personas que van a batallar contra el pecado. Porque no han recibido, como dice el verso 15, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, ¿qué significa eso? Que el incrédulo o el falso creyente comete el pecado y no le importa. Y puede que hasta lo justifique por la Escritura, pero el verdadero creyente sí le importa. Y el verdadero creyente se duele y lucha y batalla porque entiende que vive para honrar y glorificar a Dios en todas las cosas. Entonces, los medios de mortificación alimentan la nueva naturaleza y definitivamente debilitan la carne. John Owen, el puritano, decía: el descuido de los medios fortalece el pecado. Hay un libro muy bueno de este autor, John Owen, se lo recomiendo si usted lo puede estudiar. Y digo estudiar porque es mejor estudiarlo que no leerlo. Un día deberíamos estudiarlo. En Las Vegas, cuando yo estaba de pastor, lo estudiamos. Se llama La mortificación del pecado, así mismo. Excelente, uno de los mejores libros que usted se puede leer en la vida. Yo me lo he leído cerca de unas 17 veces, hermano. Cada año me lo leo. Y cada año es una bendición, porque créame, es uno de los mejores libros cristianos que usted se puede leer. Entonces, en séptimo lugar, el
El cuidado de los medios, ya hemos visto los medios de gracia. Vamos a ver que el descuido de estos medios produce impiedad. O sea, si no me interesa leer la Biblia, orar, la comunión, meditar en la cena y en el bautismo, darle muerte al pecado en mi vida, el descuido de esto te va a llevar a una vida impía. Proverbios 28:9. Me está doliendo el ojo como no se imagina. Porque como tengo que no veo por tengo que forzar el otro donde tengo glaucoma. Y me está latiendo. Proverbios 28:9. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, o sea, el que dice no me interesa, ¿verdad? El que aparta el oído para no oír la ley, ¿qué pasa con la oración de ese? Es abominable, Dios no la va a aceptar. O sea, te puedes gastar las rodillas, te la puedes pelar orando, que Dios va a decir, me da asco. Entonces, no se puede descuidar el aplicar todo el consejo de Dios a la vida. Definitivamente hay una exhortación indirecta a el cuidado de los medios de gracia. El Salmo 1, un salmo muy conocido. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Bienaventurado el varón. Fíjense. Vamos a ver quién es el que es bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Interesante, ¿verdad? Significa dichoso, bendito, feliz. Ay, Dios mío. Pero ¿quién es el dichoso? El que no anda en consejo en la prudencia, en la sabiduría, ¿verdad? ¿De quién? De los malos. El que no está, ¿dónde? En los caminos de... Ni se sienta de los escarnecedores, ¿verdad? Yo he visto personas que dicen que esto es para no ir al cine. No vas al teatro y te sientas donde se sentaron los impíos. No nada que ver con eso. En cambio a todo esto, el bienaventurado, ¿qué hace? En la ley de Jehová está su delicia, en ella medita. ¿Y los frutos cuáles son? Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto. Entonces, ¿cuál es el fruto? Una vida fructífera. Una vida con vitalidad. Dice, su hoja no cae, no se seca, está verde todo el tiempo. Y prosperidad en los asuntos espirituales, en todos los asuntos. Todo lo que hace, prosperará. ¿Por qué prospera en todo lo que hace? Por una simple razón, porque no hace las cosas conforme a sus criterios, sino conforme a lo que aprendió de la meditación de la Escritura. No así los malos. Ellos son como el tamo que arrebata el viento. Quiere decir que no van a dar fruto, su hoja sí se va a caer y no van a prosperar. Por eso no se van a levantar los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Jehová conoce el camino de los justos y la senda de los malos perecerá. Entonces, definitivamente, el descuido de los medios provistos por Dios, cuando usted descuida la oración, la escritura y todo lo que hemos visto, usted no va a prosperar espiritualmente. Porque el descuido endurece el corazón, el descuido enfría el amor, el descuido debilita la fe, el descuido rompe la comunión, el descuido además le aleja de Dios. Entonces, respondemos a las objeciones que nos habíamos planteado en los últimos estudios. El Espíritu de Dios obra mediante medios.
La escritura, la fe viene del oír y el oír de la palabra. La escritura que es útil para enseñar, redarguir y corregir. La oración, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. La comunión, pues en amor, en unidad, etcétera. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Segundo, la soberanía divina no excluye los instrumentos. El hecho de que Dios sea soberano no excluye nuestra acción ni nuestra responsabilidad. Y tercero, tampoco el uso hipócrita no anula el uso legítimo. Que haya gente hipócrita en las iglesias que no hacen uso de los recursos de Dios no significa que la iglesia toda es así, ni que todo el mundo es así. Entonces, para examen personal, ¿usa usted los medios de gracia diligentemente? Si no lo está usando, cambie la actitud. Lea la palabra diariamente, ore constantemente, participe en la comunión, invite a otros también a asistir a la iglesia. En el estudio próximo vamos a hablar sobre la piedad cristiana en la vida ordinaria. En la vida ordinaria. Cómo toda la vida pertenece a Dios, cómo la vocación como esfera de piedad y la familia como escuela de piedad, los pensamientos como ámbito de piedad, la vida ordinaria como adoración y el peligro de la dualidad en la vida cristiana. Si no lo hacemos en una sola lección, van a ser en varias, pero que el Señor me les bendiga ricamente y damos gracias a Dios que parece que se arregló el asunto del audio, ¿verdad? Entonces, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo y la bendición de estar en tu casa para estudiar tu palabra. Ayúdanos y asístenos para que nosotros podamos vivir para la alabanza de tu gloria, creciendo cada día más en piedad. En Cristo, amén. Dios me les bendiga, hermano.